Iglesia, muy buenas tardes, Dios los bendiga, Dios los guarde. El día de hoy traemos una predicación, un mensaje, no está incluido dentro de las ilustraciones de bolsillo, esto es un mensaje aparte, es un mensaje de predicación que tiene como título ¿Qué significa cargar la cruz? Vamos a Mateo 16, 21 al 28. Mateo 16, 21 al 28. Dice: Jesús anuncia su muerte. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa da el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Fíjate que no nos está diciendo solamente conforme a la fe, sino también pagará a cada uno con qué, conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Bien, recordemos que el título de esta predicación es ¿qué significa cargar la cruz? Y rescatamos de este pasaje, dice en el versículo 24: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y también quiero leer la parte final del versículo 27 que dice: Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Fíjate que está hablando conforme a sus obras, o sea que no solamente por fe alcanzamos la salvación, sino también esa fe que se manifiesta a través de las obras. Bien, iglesia, Jesús dijo a sus seguidores de aquella época, y por extensión a todos sus seguidores en todos los tiempos después de él, que para poder ser sus discípulos deberíamos tomar nuestra cruz cada día y seguirlo. Las implicaciones que tenemos como hijos de Dios al llevar la cruz de Cristo cada día son las que ciertamente nos dan las condiciones para ser sus servidores. Estar dispuestos a controlar nuestros deseos, nuestros apetitos y pasiones, como dice el versículo, negándonos a nosotros mismos. Para ser seguidores de Cristo de acuerdo a su voluntad, debemos pagar un precio significativamente alto por la salvación de nuestras almas. Sacrificarlo todo, incluso la vida misma si es necesario. Debemos estar enteramente sumisos a la voluntad del Padre, tal como Él lo hizo en la cruz del Calvario. Seguirlo a Él en medio de las vicisitudes y sufrimientos que nos depara esta existencia. Iglesia, se trata de seguir caminando de su mano,
ofreciendo nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestras fatigas e incluso nuestra propia vida para no negar la fe que una vez nos fue dada en Cristo Jesús. La condición para ser discípulos de Cristo es cargar la cruz con abnegación, siguiendo enteramente el ejemplo que Él nos dejó. Debemos estar dispuestos a hacer lo que Él nos diga, asumir el sacrificio personal en medio de los sufrimientos, las angustias y tribulaciones que nos señalen las pruebas, ofrecernos y consagrarnos a su dirección, a su orientación. De otra parte, el acto que realizó el Señor Jesucristo al cargar su cruz apunta a que cargaba con todas nuestras dolencias y pecados. De ahí que la frase cargar la cruz define llevar una carga por todas las angustias, problemas y dificultades. Eso es cargar la cruz. Dejar de lado nuestra propia vida haciendo su voluntad. Perdón. En la cotidianidad de la vida, bajo esta existencia física, son muchas las contrariedades que como hijos de Dios se nos presentan, se nos han presentado y se nos van a presentar. Recordemos que somos hijos del Altísimo y Todopoderoso Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, esta condición de hijos marca una relación con un Padre eterno que no solamente nos capacita, sino que requiere de nosotros abundantes pruebas de devoción, de respeto, de entrega y de contemplación a Él y a sus mandatos. Como hijos de Dios, es nuestra obligación actuar de acuerdo a los requerimientos dispuestos por su Santo Espíritu, pues gracias a su muerte en la cruz del Calvario, hablamos del Señor Jesucristo, obtuvimos el perdón de los pecados. A través de su muerte podemos acercarnos a Dios y obtener la vida eterna. Vamos a ir a Juan 3:16. Juan 3:16. Dice: de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora vamos a ver, o vamos a buscar Hebreos, el libro de los Hebreos, Hebreos 10, 19, 25. 10, 19, 25 dice: así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Fíjate lo que nos dice aquí el 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, o sea, una fe con certeza,
purificados los corazones de mala conciencia. Ok, tenemos un compromiso con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Este compromiso es casi una deuda que tenemos con Dios. Y la palabra nos demanda que demostremos nuestra gratitud por este regalo. No diciendo simplemente que creemos en Él, sino demostrando nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo a través de las obras. No es solamente por fe, sino por obras. Obras que a la postre nos llevarán a la salvación de nuestras almas, edificando y ejerciendo esa fe que nos fue dada por el mismo Dios, y ejerciéndola ¿cómo? A través de cumplir con las encomiendas, los encargos, la misión que Él haya estipulado o establecido para nuestra vida. No viviendo para nosotros mismos, sino para aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Esto es el Señor Jesucristo. Vamos a 2 Corintios 5, 13, 15. 2 Corintios 5, 13, 15. Dice: porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Está hablando Pablo a los corintios. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Eso de constriñe tiene un significado, o sea, uno de los sinónimos podría ser una obligación. Nos obliga, porque el amor de Cristo nos obliga, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Fíjate que aquí nos habla de que el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga. Esa portentosa demostración de amor nos obliga, nos constriñe a nosotros que somos sus hijos a cambiar y a transformar nuestra vida cada día para seguir el ejemplo de Cristo y continuar de su mano. Esa es la manera a través de la cual nosotros honramos a Jesucristo. Es con obras y no solamente por fe. No es solo decir, sí, yo creo en Jesús, sino demostrarlo, verificarlo y justificarlo ¿con qué? Con obras, con trabajo, ocupándonos en las cosas que Él nos ordena, en la misión que Dios haya establecido para nosotros. Todas esas obras parten de estas cosas que acabamos de mencionar. Y llevar a cabo, por ejemplo, actos de amor, de grandeza, de gozo, de paz, de paciencia. Ahí vienen los frutos del Espíritu, de los cuales vamos a hablar más adelante. Bien, pero vamos al sustento bíblico de lo que acabamos de decir. Vamos a Santiago 2, 20 al 24. Santiago 2, 20 al 24. Dice: ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Él, el Señor Jesucristo, murió, el Hijo de Dios murió por nuestros pecados
y nuestra pasada forma de vivir murió con Él. Por esa razón, nosotros debemos morir a esos pecados del alma y de la carne. Debemos morir a todo tipo de inmundicia. Es necesario clavar las obras infructuosas de la carne en la cruz del Calvario, viviendo como seres transformados por la preciosa sangre de Cristo, indagando acerca de la voluntad, de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, examinando todas las cosas, trabajando en las cosas que son agradables delante de Dios, sobrellevando en separación. Nosotros estamos separados para Cristo, apartados para Él, somos santos, apartados para Dios, y debemos estar sobrellevando en separación y reprensión estos tiempos finales que se tornan bastante complicados, no haciendo encubrimiento de las transgresiones y rebeliones que podamos cometer, sino confesando a Dios nuestras fallas y nuestras ofensas, en el nombre de Jesús. Vamos a Efesios 5, 11, 20. Efesios 5, 11 al 20. Dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Ahí está hablando de muertos espirituales. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, ahora vamos a ver cuáles son esas obras infructuosas de la carne, porque Efesios nos dice: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son esas obras infructuosas? Esas obras negativas, estériles e insuficientes de las tinieblas. Vamos a ver cuáles son y vamos a dejar que la misma Biblia nos responda. Vamos a Gálatas 5, 16, 23. Gálatas es el libro anterior a Efesios. Gálatas 5, 16 al 23. Dice Gálatas 5, 16 al 23. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, fíjate que aquí nos mencionan 18 obras de la carne, obras infructuosas, negativas, estériles, insuficientes de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades,
pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y termina diciendo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, hermanas, llevar la cruz que nos corresponde como hijos de Dios es dominar nuestros impulsos, nuestros ánimos, esfuerzos y determinaciones. Es no interactuar ni practicar con ninguna de estas, como ya lo dijimos, 18 manifestaciones, y que, como ya vimos, pertenecen al reino de las tinieblas, son de la oscuridad, son manifestaciones de confusión, de desorden. Llevar la cruz que nos corresponde es negarnos a nosotros mismos, es renunciar a ser el centro de sí mismo, es una llamada a la entrega absoluta, es estar dispuesto a morir por seguir a Jesús. Fíjate que negarnos a nosotros mismos lleva implícita una connotación de renegar de sí mismo, de renunciar a los propios deseos personales, de desistir de toda ambición de poder, de dominio, de señorío, de gloria humana, y ponernos al servicio de Cristo y de los demás. Seguir al Señor Jesucristo e identificarnos con su cruz es más que ser sus seguidores. Decir, si yo te conozco, Señor. Es más que ser sus seguidores. Es someternos a Él, al Señor Jesucristo, como sus servidores. Ser seguidores de Él, pero también servidores de su causa. Como hijos sumisos, humildes, rendidos y obedientes a su voluntad. Es por eso que cuando el gran Yo Soy dijo que debíamos tomar su cruz y seguirlo, este acto involucraba dos cosas: humillación y sufrimiento. Es decir, que entre otras cosas debería ser un acto voluntario, debía ser un acto consciente. El proceder de muchas personas que no conocen a Dios y de muchos hermanos que están comenzando en el cristianismo revela la condición natural y no espiritual del ser humano, ya que por voluntad propia no queremos negarnos de ninguna manera a nosotros mismos, y mucho menos cargar una cruz, y menos una cruz como esta, que es a diario. En esas instancias, una persona que no conoce al Señor o que simplemente no quiere conocerlo, porque a lo mejor habrá escuchado varias cosas acerca de Él. Esa persona que no conoce al Señor, en esas instancias se torna muy egocéntrica. Ese individualismo y egocentrismo es tan grande que solo puede manifestar su condición de persona pecadora, de transgresora de las leyes de Dios. Es por eso que necesitamos tanto del Espíritu Santo
para que Él, a través de un proceso de crecimiento espiritual, nos lleve y transforme nuestro ser y nos haga más semejantes al Señor Jesucristo, quien debe siempre ser nuestro más grande ejemplo de negación y de humillación. Iglesia, hermanos, hermanas, avanzando en nuestros fundamentos, obviamente espirituales, y para poder contrarrestar y para decir cómo contrarrestar o poder contrarrestar este tipo de conductas estériles, infructuosas o negativas de la carne o de las tinieblas, que como ya vimos son 18 las que menciona el apóstol Pablo en su carta dirigida no solamente a los Gálatas, sino a todos los que todos los que se iban a conformar como cristianos a lo largo de todos los tiempos, a lo largo de todas las épocas. ¿Y cómo contrarrestar esto? De manera puntual nos referimos a las armas espirituales y a los frutos del Espíritu Santo, del Espíritu, que son los que nos asistirán, nos auxiliarán y favorecerán para neutralizar al enemigo, para contener estas obras de la carne en nosotros y resistir de esta manera en medio de las batallas físicas y en medio de las luchas espirituales. Estos frutos del Espíritu Santo están en Gálatas 5, 22 al 23. Eso ya lo leímos, pero vamos a volverlo a leer. Estaba finalizando el anterior párrafo de la Biblia que leímos. Gálatas 5, 22, 23 dice: mas el fruto del Espíritu es, fíjate que son 9, y en esta iglesia se ha recalcado mucho esos frutos espirituales: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estos frutos que el Espíritu Santo de Dios coloca en nosotros marcan, fíjate que estamos diciendo que marcan la diferencia entre personas del mundo y personas consagradas a la causa de Cristo. Esos espíritus son los que marcan esa diferencia. Somos hijos de Dios, por lo tanto, debemos hacernos partícipes de estos frutos espirituales. Frutos que, entre otras cosas, si ustedes se ponen a analizar, indican unidad. Amor, gozo, paz, paciencia, indican unidad. Originan que armonía. Nos ayudan a perfeccionarnos en nuestras debilidades. Nos hacen perseverar. A través de estos frutos es que se da el crecimiento espiritual. Y también estos frutos nos hacen victoriosos en medio de las angustias, de los sufrimientos, de lo que nos aqueje en la vida, en medio de las tribulaciones o las pruebas. Respecto a este tema de los frutos del Espíritu, se han publicado en este canal varias predicaciones relativas a la propuesta que nos da Dios para ejercerlos de una forma activa, para ejercitarnos en la utilización de ellos, en armonía con este despliegue de amor que el Señor ha hecho a su pueblo, a su iglesia. Él también nos ha dicho que nos iba a meter, Él lo dijo en esta iglesia, eso quedó grabado, un mensaje del Señor Jesucristo. Nos dijo que nos iba a meter en circunstancias en las cuales vería el fruto o los frutos de cada uno. Es decir, que el Todopoderoso está examinando continuamente ese proceso de crecimiento en nosotros,
ese proceso de crecimiento en nuestro espíritu. Del mismo modo, las armas espirituales, que también se ha hablado mucho en esta iglesia, son grandes instrumentos, son armas para nuestro ataque o nuestra defensa espiritual. Como les digo, en esta iglesia se ha predicado haciendo alusión a 20 de estas armas del espíritu, pero creo que se hace evidente que volvamos a mencionarlas, ¿no? Entonces vamos a simplemente a mencionarlas. Como les digo, hay otras publicaciones en donde en predicaciones se ha hablado acerca de las armas del cristiano. Vamos a mencionar, a ver cuáles son estas armas y cuántas de estas utilizamos nosotros, incluso en las oraciones. ¿Sí? Entonces, armas del cristiano: oración, ayuno, adoración, obviamente adoración a Dios, alabanza a Dios, aceite de la unción. El aceite de la unción también es una arma poderosa, física, pero que tiene repercusiones obviamente espirituales. El aceite de la unción para sanar a los enfermos, para cubrir los dinteles de las puertas de la casa, bueno, en fin, tiene una cantidad de funciones. Los ángeles, armadura de Dios. Recordemos que esa armadura de Dios se compone de 6 atuendos, 6 indumentarias o prendas, que son el casco de salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el calzado del evangelio, la espada del espíritu y el escudo de la fe. Sobre esta armadura de Dios también hemos publicado varias cosas. Otra arma, 8, el arrepentimiento. Eso es fundamental, todos los días ir delante de Dios, postrarnos ante el trono de su gracia y pedir perdón por nuestros pecados en un arrepentimiento genuino. 9, atar y desatar. Todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Podemos atar demonios. Podemos atar situaciones que estemos viviendo aquí en la vida. Señor, en el nombre de Jesús yo ato a esta hueste espiritual de maldad, a esta potestad, bueno, dependiendo también del nivel que el Señor te haya entregado. Es atar y desatar, atar maldiciones y desatar bendiciones. Otra arma del cristiano es la confesión. 11, dones de servicio. Recordemos que son 7 que también hemos hablado aquí. Dones espirituales, que son 9. Los dones ministeriales que entrega el Señor Jesucristo, que son 5, que son los ministerios que Él entrega para el crecimiento y el desarrollo de su iglesia, de su pueblo. Pastor, apóstol, evangelista, profeta, maestro. Esos son los 5 dones ministeriales. Otro don espiritual es el Espíritu Santo. Otros frutos del Espíritu, los que acabamos de ver, 9. Amor, gozo, paz, paciencia. Bueno. Otro fruto, otra arma, la misericordia. El nombre de Jesús. La obediencia es un arma espiritual. La palabra de Dios. Y la sangre de Jesús. Bueno, realmente están en un orden que no implica el hecho de que sea menos importante porque está al final o a la mitad, no. Todas estas armas son supremamente importantes y debemos utilizarlas a diario en nuestras oraciones, en un momento de tal vez de incertidumbre en que estamos desfalleciendo. Utilicemos estas armas. Estas armas espirituales conforman el equipo
que Dios nos entrega para combatir a Satanás y a sus demonios en batallas y guerras que se desarrollan en el ámbito espiritual, en ese ámbito que nosotros no podemos ver. En consonancia, la utilización de estas mismas armas son las que permiten que estemos espiritualmente activos. Quiero que quede claro esto. El uso, la utilización de estas armas son las que nos permiten, fíjate que ahí están incluidos los frutos del Espíritu, los que ya vimos, son las que permiten que nosotros estemos espiritualmente activos, vivos, que seamos eficaces en cuanto al trato despreciativo que debemos darle al pecado y que estemos colmados abundantemente de Dios para no sucumbir a la transgresión de su santa voluntad. Vamos a 2 Corintios 10, 1 al 6. 2 Corintios 10, 1, 6. 2 Corintios 10, 1, 6 dice: Dicen que soy muy tímido, pero cuando estoy entre ustedes, esta 2 Corintios 10, 1 al 6, esto es de la traducción lenguaje actual interconfesional. Esta no es de la Biblia que utilizamos generalmente para dar estas predicaciones, pero hay mucha más claridad, ¿sí? Y podemos entender y comprender más fácil a través de esta traducción lenguaje actual interconfesional. Dice, Dios le dio autoridad a Pablo. Dice Pablo a los Corintios en su segunda carta, a los de Corinto. Dicen que soy muy tímido cuando estoy entre ustedes, pero muy valiente cuando estoy lejos. Yo les ruego por el cariño y la bondad de Cristo que cuando vaya a verlos, no me obliguen a ser duro con los que nos acusan. Ellos dicen que nosotros hacemos las cosas solo por interés, como lo hace la gente de este mundo. Es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder, hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Estamos dispuestos a castigar a todo el que no obedezca a Cristo, comenzando por ustedes, hasta que llegue el día en que todos lo obedezcan. Bien, hecha esta salvedad, se deduce que la capacidad y entrenamiento que tengamos cada uno de nosotros para perfeccionar estos frutos del Espíritu, así como cada una de estas armas de guerra espiritual, dependerá, el perfeccionamiento de esas armas, de esa vida espiritual que nos dan las armas, que nos dan los frutos, dependerá directamente, como les digo, de nuestra relación y comunión con Dios, de nuestra perseverancia, de nuestra obediencia. Obediencia que es sencillamente la mejor adoración que podamos darle a nuestro Padre. Ya para concluir, podemos condensar lo dicho hasta aquí en que si queremos ser discípulos del Señor Jesucristo, tenemos que olvidarnos de hacer nuestra propia voluntad, seguirlo solo a Él y estar dispuestos
a cargar nuestra cruz, disponiendo y conviviendo todos los días con esos frutos y con esas armas espirituales, sabiendo de antemano que es solo a través de estos procedimientos espirituales, que nosotros obtendremos la victoria. Amén.